Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este precioso ciervo de Navidad. Les voy a pasar las medidas y mide desde el cuerno 37 centímetros. Utilicé una aguja de 2 milímetros y los ojos miden 12 milímetros. Los colores que vamos a utilizar son el rojo, blanco, beige, marrón. Para este ciervo utilicé para los puños, para ahí, un color rojo, pero para el ciervo que estamos haciendo ahora utilicé una lana blanca y más gordita, ¿vale? Pero no es necesario, si no la tienen, lo pueden utilizar la misma o del color que ustedes quieran. No olviden regalarme manito arriba si les gustó. Vamos a hacer la primera parte de este ciervo, que va a ser de aquí hacia abajo, y luego ya en la segunda hacemos la cabeza, los cuernos, bueno, y todos los detalles que faltan. Espero que les guste mucho y sin más nada que decir, los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a tener un total de 12 puntos. Vamos escondiendo esta hebra. Ahí tengo mi primer punto y lo marco. Tengo 2 aumentos, hacemos 4 más y volvemos. La número 3 vamos a hacer un punto, lo marcamos y un aumento. Esa es la secuencia. La repetimos y terminamos con 18 puntos. Hacen un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al final. Ahora hacemos de la vuelta 4 a la 6 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero siempre y terminamos con 18 puntos. De la vuelta 4 a la 6 y volvemos. En la vuelta número 7 hacemos un punto, lo marcamos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 12 puntos. Hacemos un punto, una disminución, un punto, una disminución. Terminando la vuelta 7, me queda hacer la última disminución. La hago, pero voy a hacer cambio de color. Así que no cierro con el marrón, sino que cierro con el color que vaya a cambiar, que va a ser el rojo. Hacemos un nudo deslizado. Y cerramos con el rojo. Y ahora vamos escondiendo estas dos hebras, la marrón y la roja cortita. Ahora para la vuelta número 8 hacemos un punto bajo por cada punto, pero agarrando solamente la hebra de adentro. Ahí, esta. Y vamos escondiendo estas dos hebras, como les dije. Marcamos el primer punto, que sería este. Y seguimos. Siguen así, un punto bajo por cada punto, agarrando la hebra de adentro y volvemos. Hacemos de la vuelta 9 a la 23, un punto bajo por cada punto, pero agarrando las dos hebras. Y marcamos siempre el primero, o sea, ahí, así no se pierden. Seguimos así y terminamos con 12 puntos. Terminé mi vuelta 23. En el siguiente punto hago un punto deslizado, una cadena y cortamos.
y esta hebra la metemos hacia adentro y vamos a rellenar de aquí más o menos hacia abajo. Y ahora vamos a hacer esta parte de aquí para formar bien el buzo, el jersey, el suéter, como le llamen. Y me meto por aquí. Yo en este lo hice con color rojo, ¿vieron? Pero ahora voy a utilizar una lana más gordita en color blanco. Pero eso lo ven ustedes, si lo quieren hacer en color rojo o blanco, como ustedes quieran. La lana que utilicé en este es la misma que este, ¿vale? El bracito. Entonces vamos a hacer así, nos metemos en cualquier punto y hago 2 cadenas, una y 2. Este va a ser nuestro primer punto bajo por esta línea que dejamos aquí, ¿vieron? Vamos escondiendo esta hebra si podemos y hacemos puntos bajos, solamente puntos bajos. ¿Vale? Y siguen así hasta llegar al final. Terminé, hice mi último punto y cierro con punto deslizado. Hago una cadena y cortamos. Y la escondemos hacia adentro del brazo. Vale, y con esta otra hacen lo mismo, la esconden por aquí y hacia adentro. Ahora vamos a hacer el pie en color marrón. Vamos a comenzar con el pie e hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Terminamos con 12 puntos. Marcamos el primer punto, que sería ahí. Tengo mi primer aumento. El segundo, hacen 4 más y volvemos. Vuelta número 3, vamos a hacer un punto bajo, lo marcamos y un aumento. Repetimos esa secuencia y terminamos con 18 puntos. Hacen un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al marcador. Número 4, hacemos 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. La vuelta número 5 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero agarrando la hebra de adentro solamente. Marcamos el primer punto, que sería ese. Y seguimos así. Nos van a quedar 24 puntos, pero agarrando la hebra de adentro. Ahora para la vuelta 6 y 7 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero agarrando las 2 hebras. Marcamos el primer punto y terminamos con 24 puntos también. Para la vuelta 6 y 7 y volvemos. Para la vuelta número 8 hacemos 6 disminuciones seguidas. Tengo una y la marco, luego hago la otra, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora hacemos por aquí 12 puntos bajos, que sería hasta llegar al marcador, y volvemos. Número 9 vamos a hacer un punto bajo por cada punto. Marcamos el primer punto y nos quedan 18 puntos. Seguimos así y volvemos. El último punto de la vuelta número 9 lo hago
pero no cierro con este color, sino que vamos a cambiar. Hacemos aquí un nudo deslizado, enganchamos y ahora vamos a hacer un punto bajo por cada punto también, pero agarrando la hebra de adentro solamente, ahí, y vamos escondiendo estas dos hebras. Marcamos el primer punto, que sería este que acabamos de hacer, y hacemos un punto bajo por cada punto, pero como les digo, agarrando la hebra de adentro. Ahora para la vuelta número 11 hacemos un punto bajo por cada punto, pero agarrando las dos hebras. Marcamos el primer punto y terminamos con 18 puntos. Seguimos así y volvemos. En la vuelta 12 hacemos dos puntos bajos, marcamos ahí 2 y un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 24 puntos. Hacemos dos puntos bajos, 1 y 2 y el aumento, 1 y 2 y el aumento. Hacemos de la vuelta 13 a la 18 un punto bajo por cada punto. Terminamos con 24 puntos. No olviden de siempre marcar el primero, así no nos perdemos. Seguimos así hasta la vuelta 18 y volvemos. Terminé mi vuelta 18 y en el siguiente punto hago un punto deslizado, una cadena y cortamos. Eso en la primera pierna. En la segunda pierna no corten porque vamos a unir. Y ya cuando quieran pueden ir rellenando. Y ahora en estas hebras de aquí que dejamos, hagan lo mismo que hicimos con el brazo, ¿vale? Un punto bajo por cada punto del color que ustedes quieran, blanco, rojo o el que hayan elegido. Vamos a unir las piernas. Tenemos una que cortamos la hebra como les había mostrado y la otra que no. Entonces hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3, y vamos a buscar el medio de esta pierna, más o menos ahí. Ahí. Y unimos con punto bajo, y este punto lo vamos a marcar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer puntos bajos todo por esta pierna. Vale, siguen así haciendo puntos bajos todo por aquí y luego volvemos para hacer esta parte. Sería la parte del medio y voy a hacer 3 puntos bajos en las 3 cadenitas que hicimos. Uno, dos, y 3. Y ahora seguimos por aquí haciendo puntos bajos también. Seguimos por esta pierna y luego volvemos para hacer esta parte de aquí donde les dije, y voy a hacer estos 3 puntitos ahí que me quedan. Uno, 2 y 3, y terminamos con 54 puntos. Y así nos queda. Para la vuelta 20 vamos a hacer 8 puntos bajos,
Marcamos el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 60 puntos. Van a ser 8 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al marcador. Hacemos de la vuelta 21 a la 23 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 60 puntos. De la vuelta 21 a la 23 y volvemos. Terminando la vuelta 23 voy a hacer el último punto, pero hago cambio de color, así que lo hago, pero no cierro con este, sino que con el color rojo y le hacemos un nudo deslizado. Y ahora para la vuelta 24 vamos a hacer un punto bajo por cada punto, pero con el color rojo. Vamos escondiendo estas dos hebras. Y terminamos con 60 puntos. Seguimos así y volvemos. Y tienen que marcar el primer punto, que sería ahí cuando hicimos el cambio de color. O sea, ahí. La vuelta 25 también hacemos un punto bajo por cada punto, pero agarrando la hebra de adentro solamente. Marcamos la primera, que sería esa que hicimos, y terminamos la vuelta con 60 puntos. Seguimos así y volvemos. Ahora hacemos de la vuelta 26 a la 27 un punto bajo por cada punto, agarrando las dos hebras normal, ¿vale? Y marcamos siempre el primer punto, así no nos perdemos. La vuelta 26 y 27 y volvemos. La vuelta 28 hacemos 8 puntos bajos, marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 54 puntos. Hacemos de la vuelta 29 a la 30 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero. De la vuelta 29 a la 30 y volvemos. A medida que vaya creciendo, ustedes vayan rellenando. Vuelta 31 hacemos 7 puntos bajos, marco el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 48 puntos. De la vuelta 32 a la 33 un punto bajo por cada punto. Marcamos siempre el primero y terminamos con 48 puntos. Seguimos así para la vuelta 32 y 33 y vuelve a 34. Hacemos 6 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos. Hacemos de la vuelta 35 a la 38 un punto bajo por cada punto. Marcamos el primero y cuando quieran vayan rellenando. Terminamos con 42 puntos. De la vuelta 35 a la 38 y volvemos. Para la vuelta 39 hacemos 5 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora una disminución.
Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Hacemos de la vuelta 40 a la 45 un punto bajo por cada punto y terminamos con 36 puntos. Marcamos el primero y no olviden de ir rellenando. Un punto bajo por cada punto y volvemos. De la vuelta 40 a la 45. Para la vuelta 46 vamos a poner los brazos. Hacemos 10 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora agarramos un bracito y lo vamos a poner de esta manera. Vamos a agarrarlo así, todo entero, ¿vale? Y el brazo va a ocupar 6 puntos en el cuerpo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Miramos, si así nos parece que está bien, lo dejamos así. Ahora por aquí adelante vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y ponemos el otro brazo de la misma manera. Uno, 2, 3, 4, 5, 6. Y me quedan 2 puntos bajos y los hago. 1, 1 y 2. ¿Vale? Para la vuelta 47 vamos a hacer 4 puntos bajos. Marco el primero. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 30 puntos. Acabamos de terminar la vuelta 47 y vamos a dejar el video por acá. Y luego ya en el próximo hacemos la cabeza, los cuernos, las orejas, bueno, todos los detalles que faltan. Espero que les haya gustado mucho este ciervo, a mí me encantó hacerlo. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.